¿Cómo están mis queridos estudiantes? Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial porque también vamos a estar conociendo más de la música, vamos a conocer más sobre las notas musicales. Todo este tiempo hemos estado aprendiendo lo que son la notación musical dentro del pentagrama, las figuras musicales, los silencios musicales, los valores que representan a cada uno de ellos dentro del pentagrama. Pero hoy nos vamos a remontar un poquito más atrás, unos años atrás en la antigüedad, y vamos a aprender cómo es que las figuras musicales van surgiendo, se van formando en nuevas figuras, van teniendo nuevos nombres, y todo eso conoceremos hoy. Y sobre todo, quiénes han sido las personas, quienes han aportado para que evolucione las figuras musicales. Hoy conoceremos, como dice el título aquí arriba, la historia de las notas musicales. Pues espero que estén atentos y coloquen sus apuntes, y sobre todo no se les olvide todo lo que les voy a enseñar el día de hoy. Vamos a comenzar. Para conocer un poco más de la historia, sobre todo de las notas musicales, vamos a remontarnos un poquito más atrás, en la antigüedad. En la antigüedad, cuando no existía el lenguaje escrito, la única forma de pasar conocimientos musicales era mediante el cuento, diálogo o mediante la memoria. Si bien nosotros conocemos, antes de que tengamos el lenguaje escrito, el cual nos ayuda a poder entender textualmente lo que quiere decir mediante los gráficos, eso queremos, en otras palabras, quiero decir que tenemos un libro y podemos leer, podemos entender lo que otra persona nos quiere dar a conocer. Para eso nos sirve la escritura o las escrituras. Pero en la antigüedad, cuando no existía eso, hace mucho tiempo atrás, ¿de qué forma se pasaban los conocimientos, o de qué forma una persona se enteraba de alguna historia, algún cuento o algo, o algún hecho trascendental de la vida? La única forma en que se podía pasar conocimientos era tras el diálogo. El diálogo que existía entre, puede ser el nieto y el abuelo, el diálogo que existía entre padre e hijo, el diálogo que existía capaz entre un grupo de amigos, se pasaban conocimientos, se pasaban todo tipo de datos mediante el diálogo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Tenía que recordarse y memorizarse. Si algo importante le enseñaba el papá o la mamá, en este caso el hijo tenía que memorizárselo y replicarlo cuando él era grande. Era la única forma de poder pasar conocimientos, ¿no? No como ahora podemos pasar conocimientos, podemos escribir artículos, ensayos, podemos escribir libros, y ese documento se va a quedar para otras generaciones y lo van a poder leer. Pero en el caso de la música, ¿cómo es que se podía pasar conocimientos musicales a otras personas si no existía el lenguaje escrito? Pues hoy vamos a conocer mediante cuál fue la forma, cómo se realizó, cuál fue el procedimiento para que hoy tengamos un lenguaje escrito musical, una notación musical. Pues como bien les mencionaba, en la antigüedad la única forma en que se podía pasar los conocimientos era mediante el diálogo, mediante transición de conocimientos de generación a tras generación. Vamos a continuar. Nos vamos a remontar más o menos a unos 5000 años atrás. El hombre descubrió la escritura. Con eso se resolvió la parte de la letra. ¿Qué hablamos con esta parte de la letra? En la música, ¿cómo es que las personas en la antigüedad se memorizaban muchas letras? Se memorizaban mediante eh, cantaba una persona, mediante la práctica iban memorizándoselo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba cuando no tenía alguna música? No, la única forma de pasar era la memoria, cantar y cantar y repetir, el otro lo cantaba y el otro se lo cantaba al otro, y era la única forma de pasar. Pero eh, cuando hubo la escritura, esa parte se resolvió. O sea, ya teníamos una letra, ya podíamos cantarla, le pasaba la letra a la otra persona y la podía cantar. Pero aquí había un detalle, había un gran detalle, y el detalle era, la letra estaba bien, era un tema resuelto en la música, pero la melodía y el ritmo era el detalle. Podíamos conocer la letra,
pero cómo podíamos cantar con melodía y con ritmo. No sabíamos cómo describir a los sonidos de la música. Y es ahí donde vamos a empezar con esta gran incógnita, con estas tres incógnitas. ¿Cómo apareció el método musical? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué le puso a las notas do, re, mi? Y vamos a aumentar una más allí. Y dice, ¿cómo es que las notas musicales en la antigüedad se denominaban do, re, mi y tenían otro nombre en la antigüedad? ¿Quién ha sido la persona quien ha cambiado todo esto? Vamos a conocer en tres pasos parte de la historia de las notas musicales. Comencemos. Nos vamos a remontar unos años atrás, más o menos por el siglo VII, en los años 600, más o menos en la época del Papa, de los monjes, donde estaba en su auge la parte eclesiástica, ¿ya? Es donde nace ahí la parte de la notación musical gráfica. La escritura musical tiene que ver con los cantos gregorianos. Son una recopilación de canciones que se cantaban. Los monjes tenían que aprender de memoria más o menos unas 85 horas de letra y música. A ver, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta aprender una poesía por lo menos de 3 estrofas o 4 o 5? Imagínense aprenderse letras y melodías de por lo menos 85 horas. Estamos hablando, a ver, de lunes, martes, miércoles, hasta jueves por la tarde. Tengamos en cuenta que eso no lo hacían parando, o sea, era consecutivo, era todo el tiempo que cantaban. Lunes en la noche, en la mañana, martes en la mañana, en la tarde, en la noche. Y supongo que se dividían por grupos. Un grupo cantaba, el otro grupo continuaba. Y de esa manera, tomemos en cuenta que los monjes, esas personas eran personas muy dedicadas, muy consagradas, eran personas muy... Eh, sobre todo, ¿cómo podríamos decir? Disciplinadas a las acciones o cualquier acción o misión que ellos se proponían. En este caso, este grupo de monjes tenía la misión de la música. Ellos eran músicos, se dedicaban a cantar, a entender la música y era su forma de vivir. Pero aquí había un hombre muy importante. Este hombre que se llamaba Gregorio también era parte importante, un líder de la parte eclesiástica en esos tiempos. Él le encargó que recopilaran en un solo libro y se inventaran un método de apuntar las melodías. A ver, aquí hay dos cosas importantes. La letra, las escrituras ya habían en ese momento, ya se podía escribir la letra, está bien. Pero ahora esta persona, Gregorio, les pedía, esta persona importante eclesiástica, les pedía que puedan graficar, que puedan anotar en un papel la melodía, o sea, la melodía. ¿Cómo podían hacer eso? Y les dijo todavía que inventen, que busquen la manera. Imagínense, ¿no? O sea, ha debido ser un gran reto para estas personas, para estos monjes, poder crear un método y una técnica después para poder realizar este método. O sea, un gran desafío para ellos. Pero como toda persona que tiene disciplina, orden y tiene sobre todo constancia, han podido formar parte de ello. Y les voy a mostrar en esta ocasión parte de esta historia en 3 pasos. Y aquí vamos en el primer paso. Gráficos con significado musical. Estos monjes habían decidido a trabajar de manera ardua y habían descubierto que mediante gráficos podían plasmar la melodía de la música. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, aquí vemos distintos gráficos. En este caso nosotros, a nuestra propia perspectiva, podríamos ver una sucesión de cuadros y líneas. Cuadros, líneas, declives, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros entendemos que los gráficos son significados musicales, entonces cada cuadradito nos representaría una nota. Por ejemplo, así. Do, re,
así sucesivamente. En este caso, nosotros vemos el primer cuadrado que nos representa una nota. De abajo para arriba. Y podemos hacer sucesivamente así. Cada cuadro significaba una nota, una altura musical diferente. Entonces ya mediante eso ya teníamos una idea. Era un gran paso de la música, era un gran paso que se había dado. Podríamos decir un salto muy grande para poder graficar algo que se oía. Pues vamos a continuar. A ver, el primer paso fue así, y aquí y por este lado ustedes pueden ver distintos gráficos. Distintos gráficos podemos ver aquí que van representándose en en estas líneas, ¿no es cierto? Ahorita ya les voy a mencionar en un momento lo que va representando cada de esas líneas. El segundo paso. En el segundo paso, unos años más allá, se encontró un contorno melódico. ¿A qué nos referimos un contorno melódico? Un contorno melódico, vamos a suponer, como vemos ahí en el ejemplo, tenemos una línea de color rojo, que es un tono específico. Podríamos colocar un tono de do, un tono específico. Y esos cuadros representaban una nota sobresaliente y una nota ascendente y una nota descendente. Entonces aquí vemos una nota ascendente y una nota descendente. Y el término específico era ese tono que estaba, esa línea. Entonces, en base a esa línea, se había descubierto que tenemos una línea de referencia, entonces podemos subir en base a esa línea notas agudas y notas graves. Ya se había dado otro paso, ya era el segundo paso en la música para poder graficar los tonos. Pues ahora aquí había un detalle, y lo he marcado con amarillo y justamente está por aquí arriba. A ver, me voy a acercar un poquitito. Voy a acercar un poquitito, ahí está, ahora sí. Esa línea amarilla, perdón, ese cuadro amarillo que vemos arriba, justo arriba de mí. Entonces, ese tono, ¿cómo podríamos definirlo? Si supuestamente mientras más arriba esté, o sea, tenga más altitud el cuadro, es una nota más aguda. Entonces, mientras más abajo está llegando a un tono específico o al tono del cual se inicia. Entonces, ahí estaba el problema. ¿Cómo podríamos saber? Hubiese sido un... Puede ser cualquier tono, o sea, un tono alto, pero no especifica qué tono sería. Pues aquí se da el tercer paso y el más importante de todos ellos, podríamos decir, porque ya le da forma de gran manera a las notas musicales. Pues le presento ahora el tercer paso. Y el tercer paso se lo voy a mencionar. Es este personaje muy importante en la música que fue uno de los primeros de las primeras personas. Pues él era un profesor de música en esos años y todos se sorprendieron al ver el método el cual había desarrollado, en el cual sus alumnos cantaron por primera vez sin haber escuchado la letra, sin haber escuchado la música, solo viendo un pedazo de papel. Y ese pedazo de papel representaba de la misma manera que vemos aquí estos mismos gráficos. Y cantaron. Y para todos era algo sorprendente. ¿Qué estaban haciendo? Lo que podemos manifestar el día de hoy, o lo que podemos decir que era una lectura de una partitura musical. Estoy hablando de Guido d'Arezzo, más o menos alrededor del año 1000. Guido d'Arezzo, un hombre muy importante, muy icónico en la música, dijo, ¿no? Asignemos un sonido distinto a cada línea y un espacio que había entre ellas. Y dijo que
aprendiese de memoria cada línea y cada espacio. Le puso nombres a cada una de ellas. La primera, ut, la segunda, re, mi, fa, sol, la. Para aquellos que son detallistas seguramente se están preguntando muchas cosas, pero ahora ya les voy a ir aclarando. Este hombre, Guido, Guido d'Arezzo, dijo que en la música los tonos lo podemos definir de mejor manera si representamos con 4 líneas. Y por supuesto, allí también estaban los espacios. Cada línea va a tener un tono definido y cada espacio tendría un tono definido. Un tono definido la línea, un tono definido el espacio y así sucesivamente avanzado. Ahora sí, ¿por qué les mencionaba que para aquellos detallistas seguramente se están preguntando, profe, si las notas musicales son 7, ¿por qué solamente tenemos solo 6 allí? Pues d'Arezzo solamente reconoció en esta sucesión de líneas y cuadros y espacios 6 notas. 6 notas. Más allá, posteriormente, unos años más allá, con otra persona se logró encontrar o definir la siguiente nota, que por supuesto es la nota si. En este momento, d'Arezzo, como les mencionaba, delimitó a cada línea un tono específico y eso ayudaba muchísimo a poder interpretar la melodía de mejor manera. Eso quiere decir que las personas podían ver, ya una vez previo aprendido solamente el tono, memorizárselo el tono en de la línea que representaba, entonces ya podían tener una idea de la melodía de la canción. Era un paso muy importante y de esa manera, mis queridos estudiantes, se ha podido contribuir a lo que es en los inicios de la historia de las notas musicales. Pues posteriormente ustedes ya conocen, ya hemos avanzado lo que es la partitura musical, las figuras musicales, el valor, el silencio que representan cada una de ellas y también sobre todo el significado que tiene. Hoy hemos hablado sobre lo que representa la melodía. Más allá, en otras ocasiones también estaremos hablando sobre cómo ha evolucionado el ritmo en la música. Pues ahora les voy a presentar la actividad que vamos a realizar, un trabajo de investigación. Quisiera que ustedes puedan investigar en base al tema que hemos abordado el día de hoy, quién es Giovanni Battista Doni y qué aporte realizó en la música. Yo sé que van a descubrir muchas cosas interesantes y ese trabajo de manera escrita lo suben a nuestra plataforma que es eClass. Un fuerte abrazo virtual para cada uno de ustedes, chicos, y disfruten de su día. Nos vemos a la siguiente clase conmigo. Chao, chicos.